de la comunidad universitaria y de la CONCAM, que podamos estar construyendo junto con la ciudadanía este proceso maravilloso que va a ser histórico, como dijo Melissa hace unos momentos. Pero para continuar en este discernimiento, continuar en este estudio prospectivo de los escenarios que va a tener la justicia y el derecho laboral en México, le pedimos a Malinali, Isla Santiago, tenga la generosidad de acercarse con nosotros a compartirnos su visión académica, científica sobre este tema. Gracias a Malinali, Isla Santiago, que también es a su vez candidata por Iztapalapa. Gracias. Pues primero que nada, buenas tardes a todos. Agradezco mucho estos espacios que nos permiten a los candidatos acercarnos a la ciudadanía, que ustedes nos conozcan. Al final del día estamos en un proceso histórico, un proceso innovador, un proceso que está surgiendo de la nada. Es un experimento tal vez para todos, porque no tenemos recursos, porque no tenemos guías, porque no tenemos muchas de las estructuras que normalmente se dan en una elección normal. Sin embargo, pues yo vengo el día de hoy a presentarme. Mi nombre es Malinali Liliana Isla Santiago. Estoy, y también, de igual que mi compañera Melissa, soy candidata a jueza laboral en la Ciudad de México por el Distrito 8. Soy licenciada en Derecho también por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y también tengo una maestría en el Colegio de Investigación, el del IPD, en el Instituto de Posgrado en Derecho. En ese sentido, actualmente funjo como conciliadora en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el área de sindicatos y negociación colectiva. En ese sentido, y justo retomando uno de los temas que mencionaba hace rato, creo que también estamos en un momento histórico. Como bien lo mencionaron, el derecho laboral ha sido lastimado y olvidado desde décadas atrás. En 2019 tuvimos la fortuna y la valentía de apostar por un cambio. En ese sentido llegó la reforma de 2019, que hizo un parteaguas enorme a la reforma. ¿Por qué? Porque ahora justo establecíamos una etapa prejudicial y posteriormente el juicio, ¿no? Sin embargo, no solo fue eso, fue una regulación también al tema de sindicatos, porque ahora ya se cuenta con un centro, que registra todos los contratos colectivos de todo el país, ¿no? Ya no es que lo hacían las cuentas al oscurito y que no había registro, nada de eso. De igual manera, hubo una serie de reformas y que continúan con la firma de los tratados internacionales, como el convenio 98 y 87, en materia de libertad sindical y de negociación colectiva. En ese sentido, creo que estamos justo en la medida de lo posible de continuar la reforma de 2019. Perdón si me pongo un poco nerviosa. Es la primera vez que asisto ante personal tan especializado como son los que todos están presentes. Sin embargo, agradezco mucho su atención y no sé si tengan alguna pregunta que justo nos permita a todos disipar las dudas y sobre todo avancemos en este tema tan importante. Yo siempre he dicho, sé que todas las materias son importantes, pero el derecho laboral lo vivimos día con día. No hay un espacio donde no podamos ser trabajador o empleado. Entonces, por eso hay que redignificarlo y hay que continuar la transformación que inició en 2019. Sería todo. Muchas gracias. Porque la ciudadanía está acostumbrada en los procesos electorales a que cuando llega un candidato les diga qué nos vas a regalar, qué nos traes, ¿sí? Entonces yo quisiera saber, en esas peticiones que han expresado los ciudadanos, ¿cuál es la respuesta de ustedes que no están en la política sino en otro proceso, ¿sí? Y que no les llevan nada, ni gorra ni nada, porque está prohibido? Entonces, ¿cuál es la respuesta a esos ciudadanos que piden algo a cambio de su voto? Claro que sí. Es muy válida la pregunta, porque al final del día yo en recorridos me han preguntado ciudadanos, oye tú, pero ¿me vas a arreglar mi calle? Y es como el decirle, bueno, es que tengo que explicarle que mi materia se dedica a resolver los conflictos que surgen de una relación laboral, ¿no? Sin embargo, ¿qué sí podemos ofrecer? ¿Qué sí podemos ofrecer? El cumplimiento de la ley y sobre todo adaptar los convenios internacionales a las nuevas formas de ejercer justicia. ¿Qué pasa? Un tema muy importante es juzgar con perspectiva de género. Es una obligación constitucional que, sin embargo, en muchos juzgados no se hace hasta que no la solicitan, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que pasar ahí? Que el juez de facto lo hiciera, ¿no? Sin la necesidad de que fuera pedida por alguna de las partes.
También hay temas como la conciliación, si bien es prejudicial, el juez no se limita a que no pueda negociar durante el juicio. Siempre he creído, y digo, evidentemente es mi función diaria en el centro de conciliación, pero siempre he creído que la conciliación es una manera de acercar las voluntades y concretarlas en un acuerdo que beneficie a ambas partes. Si bien no siempre podemos obtener todo lo que nosotros quisiéramos, es muy importante que podamos construir y consolidar una mejor relación laboral. Al final del día, a mí me encantan estos temas, digo, no solo aquí, sino no solo en esta candidatura, sino me encantan estos temas. Y digo, creo que podemos ofrecer un cumplimiento estricto de la ley, informar que hay convenios nuevos, por ejemplo, de acuerdo al convenio 190, ahora todos los contratos colectivos deben de adoptar un protocolo de atención a los casos de acoso y violencia laboral. Y es una situación que no sucede. Un 0.5%, de acuerdo al último estudio, hacían este clausulado, ¿no? Sin embargo, ya también existen las sanciones y la colaboración por parte de los tribunales de que se ejecuten efectivamente estas peticiones. Entonces, eso es lo que podríamos ofrecer. Gracias, sí. En primer lugar, felicitarla. Gracias. Igual que a la candidata Melissa, se me pasó, pero si es posible, va la pregunta para ambas. A partir del 2011 se da una reforma constitucional que para su servidor y para otros juristas y para el pueblo en general, mi concepto se traduce en un gran avance constitucional que reforzaría o refuerza, digo reforzaría por lo que le voy a decir ahorita, en mi concepto refuerza, perfecciona el sistema de protección y preservación de la constitucionalidad, la legalidad y la convencionalidad, que ya sabemos que esta última se refiere a la aplicación de los tratados internacionales, efectivamente, los cuales el Estado mexicano se aparte, ¿verdad? Y sobre todo relacionado con los derechos constitucionales, prefiero decirle derechos constitucionales. Ya los derechos humanos están muy ¿qué? Ya, ¿no? Pero bueno, introducen un término, una palabrita que en mi concepto refuerza y amplía ese sistema o medios de control, que yo le llamo más bien sistema, mecanismo de protección y preservación de la constitucionalidad, la legalidad y convencional mencionada. ¿Alguien sabe cuál es esa palabrita que refuerza? Dice, las autoridades ya no solamente tienen la obligación, o mejor dicho, dice, deberán respetar, cumplir, observar y promover los derechos humanos. Y bueno, esto se refiere a todas las autoridades en general. ¿Cuál es su interpretación de esta palabra promover? Porque nosotros lo hemos planteado y lo seguimos planteando, por ejemplo, en un caso en Guanajuato, donde un caso ya perdido en materia laboral, tratándose de su materia de ustedes en la que están contendiendo. Una trabajadora de la universidad, no digo el nombre por la secrecía profesional, tiene un accidente de trabajo, la despiden, no le dan nada, etcétera, etcétera. Ni indemnización por el accidente de trabajo, ni la pensión correspondiente, en fin, nada. Acude con diversos abogados allá en Guanajuato y pierde todo. Toda, el juicio laboral, el amparo, todo. Nos llega a nosotros y aplicamos esa instancia que hemos desarrollado, que le denominamos promotora, instancia promotora de los derechos humanos, o como sea específicamente, y desde luego en la materia laboral, como puede ser aplicable a cualquier materia que se está planteando en esa. Ayer estamos en esa Guanajuato presentando una demanda en ese sentido. Bien, en esa. Pero muchas autoridades están, incluso judiciales, de amparo, se van con la aplicación del octavo constitucional y le decimos, no estamos pidiendo ni haciendo valer, Roberto, que se cumpla con el octavo constitucional. Entonces es muy fácil, te amparo y protejo para que les contestes.
Y con eso no, nosotros estamos pidiendo que le promueva sus derechos. ¿Cuál es el alcance que ustedes le darían a ese artículo primero constitucional, de esa palabrita, de ese término, de promover? Deberán promover. Y nosotros decimos en nuestras demandas que hacemos, la autoridad ya no solamente tiene la obligación de respetar, observar, cumplir los derechos humanos, sino además la de promover. Pues como que no les qué. La defensa de los derechos ¿No les qué? No lo perciben. La suplencia de la queja. No, esa es otra cuestión. Por eso, esa pero de la queja, esa es otra. De alguna manera, interpretando, el juzgador debe suplir las necesidades en materia de derechos Podría humanos. relacionarse con la suplencia, pero esto es específicamente el promover, ya no nada más suplir, Claro. sino promueve. ¿Qué es promover? ¿Usted cómo ve eso, ya como jueza? Claro, mira, yo... También, Melissa. Claro, si quieres... No. Adelante. En ese sentido creo que sí es importante dos cosas. Efectivamente, bien lo dijeron, la suplencia, pero hay que recordar que el derecho del trabajo es un derecho social. La suplencia es otra Sí, cuestión. digo, es un derecho social que tiene perspectivas diferentes para el hecho de juzgar. Sin embargo, por lo que respecta a lo que menciona el abogado de promover, es importante decir que es nuestra obligación. Incluso hay jurisprudencia que nos obliga sin la necesidad de que el trabajador lo promueva. Entonces, nuestra responsabilidad como juzgadores será, uno, especializarnos, ¿no? Creo que tenemos que conocer no solo la legislación local, sino los tratados internacionales, que si bien el trabajador no nos lo solicita, nosotros en búsqueda de la mejor solución de los conflictos y sobre todo atendiendo a la naturaleza social del derecho del trabajo, lo atendamos. Yo soy una fiel enamorada del derecho del trabajo. Yo coincido que es el derecho más puro y más noble, porque a diferencia de los demás entes que son a veces temas políticos, este es un derecho social, nació de las luchas sociales y debemos de continuar permaneciéndolo como un derecho social. Por ello, los juzgadores que lleguemos debemos de tener esta conciencia de que es un derecho diferente, es un derecho que debemos de defender y que sí, evidentemente, probablemente digan que haya una disparidad entre trabajador y empleador, ¿no? Sin embargo, creo que hay que recordar que justo por eso nace, ¿no? Entonces, yo coincido de que tenemos que aplicarla obligatoriamente y es nuestra responsabilidad como juzgadores educarnos, seguir todos los días alimentándonos de este conocimiento y sobre todo de los tratados internacionales para que sin la necesidad de que un trabajador lo promueva, nosotros lo ejecutemos de facto. Adelante. Gracias. Pero va a responder. Bueno, voy a agregar algo. Claro. Hace rato mencionaba que esto surge de las luchas sociales. En efecto, y parece ser que mientras más luchas sociales, más se esmeran los grupos de intereses, los sindicatos y hasta las instituciones en contubernios. No puedo creer, no acepto todavía que el INSS, su sindicato, que Pemex y su sindicato tengan a los trabajadores 30 años o 40 en un juicio laboral y nunca les paguen, mueran ellos, sus esposas, y no les pagan. Y verdaderamente es impresionante que cada paso que dan, sus abogados ellos dan otros 2, 3 más y tienen todo el poder del Estado. No puede ser. Yo creo que es urgente ahora que lleguen ustedes como juzgadores, sentar precedentes, jurisprudencias que cambien este destino tan triste que le han impuesto a los trabajadores mexicanos que trabajan al servicio del Estado. Claro que sí, y creo que es importante mencionar que la reforma del 2019, si bien fue un parteaguas y una esperanza para la base trabajadora, también olvidó a los trabajadores del apartado B, un apartado que ha sido olvidado desde hace muchos años. No ha habido reformas, no pueden tener una libre sindicación, a pesar de que hay un convenio internacional firmado, se encuentran en una disputa, porque al final de ellos solo pertenecen al B y esto solo es aplicable acá, ¿no? Entonces, es cuando decían muchos estudiosos que había trabajadores de primera y trabajadores de segunda, lamentablemente. Y eso es lo que no debemos permitir. Si bien nosotros como juzgadores no podemos legislar, sí podemos tocar las puertas y acercarnos a los foros para que impulsemos reformas que beneficien a la materia laboral. Eso sería lo que podíamos hacer. Yo reitero que la reforma de 2019 fue muy importante también en temas sindicales.
Yo actualmente, bueno, yo litigué durante el viejo sistema y el tema sindical era un tema oscuro, un tema que se veía por debajo del agua, un tema que no se conciliaba, un tema que llegabas a la junta y solo decías, vengo a prorrogar, y no pasaba nada, ¿no? Nadie tenía el interés real en saber cuáles eran las condiciones de trabajo, qué éramos lo que estábamos avanzando. Sin embargo, hoy yo puedo dar testimonio de que eso ha cambiado. Yo participo activamente en las negociaciones sindicales, tratamos temas de género, tratamos de que las condiciones que se negocien ya separen justo estos temas, que dejen atrás el viejo sindicalismo que fue dañino en su momento, pero que también fue beneficioso porque sentó las bases del nuevo. Entonces considero que sí fue una reforma buena y que desde nuestras trincheras nos tocará luchar para que no haya trabajadores ni de primera ni de segunda, que seamos una base obrera fuerte y que seamos una base obrera respaldada por derecho. Eso sería Felicidades a Marinal. Gracias. Fíjate que la tendencia del ser humano es inclinarse normalmente en todos los ámbitos hacia el débil. Y en este caso, el trabajador supuestamente es el débil. Si no tengo la estadística, pero me imagino que hay más controversias, más juicios en relación a los trabajadores de pequeñas empresas que en su conjunto los grandes sindicatos contra las grandes empresas. Hablando en número, deben de ser más la cantidad de juicios entre los pequeños que entre los grandes. Entre los grandes, a fin de cuentas, es un sindicato, es la unión, sabemos cómo se maneja, y por otro lado la empresa tiene a un área jurídica poderosa. Entonces ahí sí es donde están los conflictos. Pero cuando vemos al sector, por ejemplo, MIPYME, que es un sector muy poderoso en México, que genera el 56% del Producto Interno Bruto, que genera 9 de cada 10 empleos, debe de haber más controversia en ese aspecto, y la tendencia es pensar en el trabajador. Sin embargo, y aquí mis amigos, yo creo que no podrán negarlo, que hay muchos abogados coyotes que se especializan en este tipo de pleitos. Entonces, esa situación que le toca al juzgador, yo sí siento que ese momento previo al juicio, que es tratar de negociar, es muy importante, pero la sensibilidad de ustedes debe de ser en base a que muchos empresarios son extorsionados por abogados coyotes que se dedican a eso, ¿sí? Esa es una realidad. Entonces, yo creo que el factor conciencia, el factor humano, debe de ser primordial en un juzgador en esta área. Yo también considero que es muy importante, pero es tremendo, no nada más enfocarse a lo macro, sino en la vida real, a nivel piso. Muchos pequeños empresarios sufren abuso por parte de coyotes, de abogados malévolos, que hay personas que han trabajado a lo mejor 2 meses, 3 meses y están demandando con asesoría de un profesional al empresario. Entonces también esa parte sensible creo que es muy importante en la función de ustedes. Entonces, por ahí ojalá ese punto esté bien considerado. Claro que sí, yo creo que es muy importante sensibilizar que los pequeños sectores de la población, en este caso los pequeños empresarios, también son parte de lo que nos produce a cada día los mexicanos. Como ustedes saben, incluso más de la mitad de la población se encuentra en el sector informal o no tiene tal vez también las condiciones que puede otorgar una empresa formalmente establecida. Sin embargo, creo que también es importante retomar esta reforma de 2019 porque tiene un principio innovador que se llama principio de realidad. El principio de realidad obliga al juzgador a que no solo atienda las cuestiones jurisdiccionales, sino también desde sus sentidos pueda ver la realidad de la situación.
Entonces, el juzgador ya tiene las herramientas para visualizar y atender estos casos. Por ello, debemos de invitar a que sigan continuando en estos espacios personas especializadas, personas que conozcan del derecho y sobre todo personas especialistas en derecho laboral y sobre todo en la reforma de 2019. Eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho. Pues bueno,